Hola jóvenes, tuve que grabar de nuevo el ejercicio porque la grabación de la clase estaba sumamente larga y había muchos momentos de silencio y donde estaba hablando de otras cosas. Entonces trabajamos sobre el archivo que compartimos ese día en la clase. Eh, este Excel es muy parecido, creo que es el mismo, los mismos datos, pero de todos modos el mismo formato. Ya, entonces empezamos viendo el ejemplo número uno, la tarea número uno que nos pide. Número de comerciantes de la lista, lo vamos a hacer aquí. Y les dije que eso lo hacemos con la fórmula o la función de contar, contar A, porque la otra función solamente de contar sin usar la A, te cuenta las celdas que tengan solamente números. ¿Sí? Entonces, usamos la función contar A, seleccionamos el rango que queremos contar. Como no tenemos los nombres de las personas de ventas o los comerciales, vamos a utilizar la columna B, que es donde están sus códigos de vendedores. Seleccionamos ese rango y le damos Enter. ¿Sí? Ahí está, nos contaron 15 comerciales. Promedio de edad de todos estos comerciales, utilizamos la función de promedio, la normal, promedio, damos doble clic sobre la función, ahí, y seleccionamos el rango de las referencias, ¿no? El rango, que en este caso va a ser la columna C. Y ahí tenemos el promedio. Promedio de la jornada, la misma situación, vamos escribiendo el, el principio de la palabra promedio para que nos den las diferentes opciones aquí. Utilizamos el promedio normal, el simple, y le decimos de dónde va a sacar el promedio. Cerramos el paréntesis. Eso para recordar cómo hacemos los promedios, ¿no? La número 4 dice la suma de las ventas realizadas. Por eso le puse aquí el número 4. Es la respuesta de la tarea número 4. Esto lo hacemos de la forma más fácil que podemos hacer es nos paramos aquí al final de todos los números de las ventas y en esta opción de aquí arriba donde dice autosuma le damos un clic y ya se pone la fórmula o la función suma y reconoce todos los números que tiene encima. Ya no hay que, solamente hay que darle un clic en enter y ya tenemos la suma. ¿Sí? Con esta opción de aquí en el menú inicio, en la parte de números, si le doy clic en este estilo de millares, me lo convierte, o sea, me muestra los puntos de miles y me pone los dos decimales. Si quiero más decimales o menos, utilizamos estas dos opciones de acá, igual en número, y podemos aumentar o disminuir los decimales. ¿Sí? Luego, en la tarea número 5, número de comerciales del departamento número 1, ahí ya empezamos a utilizar las fórmulas que queremos aprender recordar en esta opción. Damos igual, damos número de... Nos fijamos bien qué es lo que pide la pregunta, ¿sí? Número de comerciales del departamento 1. ¿Ya? Número de comerciales del departamento 1. En la columna B están todos los códigos de los comerciales, pero en la columna D, que son de los departamentos, nos muestra a qué departamento pertenece cada comercial. Entonces, voy a trabajar con la columna D, que es donde está donde nos dice a qué departamento pertenece cada uno. Entonces vamos a usar la fórmula contar, como ya usamos antes, pero en este caso vamos a contar sí. Contar sí. Como les dije, vamos a utilizar la columna de departamentos, nuestra columna de referencia.
nuestro primer dato que nos pide esta función es el rango de la referencia, dónde va a ir a buscar, dónde va a ir a reconocer a qué departamento pertenece, pues a esta columna D. ¿Sí? Doy punto y coma para así, darle el siguiente dato que necesita esta función y me dice que es el criterio. Lo que dijimos varias veces en clase es que el criterio sí o sí, para que nos salga bien la función, debe ir entre comillas, sí o sí. Ok, entonces abrimos comillas y tenemos que escribir el criterio que va a buscar. ¿Qué es lo que va a buscar esta fórmula? El departamento número 1, los que pertenecen al departamento número 1. Cierro las comillas y cierro el paréntesis de la función. ¿Okay? Entonces va a ir a buscar en ese rango, va a ir a buscar los que pertenecen al departamento número 1. Le doy clic en Enter y ya me está mostrando cuántos son en ese departamento. ¿Sí? Luego en la número 6 me está pidiendo la edad media de los comerciales del departamento número 2. O sea, se refiere a que quiere un promedio de la edad, pero de los que pertenecen al departamento número 2. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio en esta tarea, en esta pregunta que me están haciendo? De nuevo va a ser el departamento al que pertenece. En este caso me están pidiendo el promedio de edades, ¿no? Entonces vamos a utilizar la fórmula de promedio sí. Le doy doble clic, le doy el rango de referencia, donde va a buscar los que pertenecen al departamento número 2, que va a ser en esa columna D. Le pongo punto y coma, le digo el criterio, en este caso va a ser de todos, siempre entre comillas, y hay que escribir tal cual está la referencia, ¿no? El criterio. Si allá en mi columna el de depto 2 lo tengo separado por un espacio y yo aquí le escribo depto 2 sin el espacio, no me va a encontrar ese criterio, lo va a buscar así tal cual. Entonces tenemos que escribirlo bien el criterio, ¿sí? Le doy nuevamente punto y coma y me pregunta el rango de dónde va a ir a sacar el promedio. Quiero que saque el promedio de la edad. Entonces selecciono los datos que están en la columna C, que es donde tengo la edad. Si quisiera yo un promedio de las ventas, entonces escogería o seleccionaría la columna F, ¿no? En este caso están pidiendo el promedio de la edad. Entonces ese sería mi rango de donde va a ir a buscar ese promedio de edad. Le doy Enter y ahí está el promedio de edad de ese departamento. ¿Cómo podemos verificar? En clase lo vimos. Como tengo pocos datos en esta tabla, voy y busco la edad de uno de los que tenga el departamento 2 y apretando control puedo buscar otra persona que tenga el departamento 2 y sacamos el Excel, nos muestra directamente la edad. En este caso solamente tengo un solo departamento 2, pero para mostrarles el ejemplo, si este de aquí sería depto 2, la fórmula ya está hecha, entonces el solito se cambió. Para verificar, como les digo, selecciono esta edad, aprieto control sin soltar, busco otro departamento 2 y le doy clic en la edad del otro departamento 2 y en la parte de abajo del Excel, en la barra inferior color verde, el mismo Excel hace un cálculo del promedio automáticamente y ahí podemos ver que nos da 37.5, igual que nos sale aquí en esta fórmula, ¿sí? En suma de ventas del departamento 3, en el número 7 dice sume las ventas de los empleados del departamento 3. Entonces vamos a usar
la función sumar sí. Ya no podemos usar la función sumar normal porque ahora me está pidiendo que solamente sea el departamento 3. Lo mismo, ¿cuál va a ser mi rango de referencia? La columna de departamentos, punto y coma, le doy el criterio va a ser depto 3, que es lo que me están pidiendo, y el rango de suma va a ser las ventas, porque me está pidiendo solamente la suma de las ventas que pertenecen al departamento número 3. Cierro el paréntesis y ya tenemos la respuesta. Lo mismo, si quisiera yo verificar, busco departamento 3, selecciono donde están las ventas que hizo esa persona, busco otro departamento 3 que sería este igual y la suma igual. Nos está mostrando el Excel en la parte inferior derecha, en la parte verde dice suma y es el mismo número que está sacando nuestra función o nuestra fórmula. Ahora para el promedio de ventas de los mayores a 40 años. La misma pregunta dice que necesitamos sacar un promedio sí. En este caso va a ser, tengo que buscar las personas mayores a 40, entonces mi rango de referencia ya no van a ser los departamentos, va a ser la edad. La edad es lo que va a buscar la fórmula. Lo que necesito que la fórmula mire son las edades. En base a las edades, que sume o que haga lo que necesito que haga. En este caso va a ser un promedio. Entonces, que busque aquí en las edades los que son mayores a 40. Sí o sí el criterio va entre comillas. Escribo el símbolo de mayor a 40. Cierro las comillas, punto y coma. Y me están pidiendo promedio de ventas. Entonces selecciono las ventas para que me saque ese promedio de ventas de las personas mayores a 40. Ahí está el promedio. Me está dando con demasiados decimales. Selecciono la casilla donde está el número, le doy a este formato que les mencioné hace rato y ya se puede leer mejor. Ok, aquí me salté la 8 porque esta fórmula es larga. Dice que quiere que sumemos suma de ventas de los empleados del departamento 4 y 5. En este caso yo hice aquí, las hice por separado. Primero hice la sumar sí el departamento 4 y sumar sí el departamento 5, cada una de sus ventas. Porque la fórmula completa para esta pregunta tendría que ser de esta forma. Hago una suma normal, pero dentro de la suma tengo que utilizar los dos sumar sí. Por eso lo hice por separado. Primero prueben, yo les aconsejaría que prueben primero la suma de las ventas del departamento 4 y 5. Una vez que lo tengan funcionando, ya lo meten a una suma normal, ¿sí? O si ya no les da el tiempo, directamente hagan una suma simple aquí, suma de la normal, utilizamos el número que ya sacamos, independiente, y seleccionamos el otro número igual del departamento 5, cerramos paréntesis y tiene que dar el mismísimo número. ¿Okay? Pueden hacerlo de las dos formas. Por el tiempo quizás lo hacen primero individualmente y luego lo juntan así o directamente así si es que ya están bien prácticos utilizando la fórmula sumar sí.
En el caso de la pregunta 10, nuestro rango de referencia tiene que ser las ventas, porque me está pidiendo ventas mayores a 1500, ¿sí? Me está pidiendo un promedio de los mayores a 1500. ¿Pero un promedio de qué? De su jornada, de la jornada. Promedio de jornada. Entonces sí, el rango va a ser esto, esta columna. Escribo el criterio siempre entre comillas, que va a ser mayor a 1500. Cierro comillas, punto y coma, y la jornada va a ser lo que me va a promediar.